La vida mientras tanto, mitos, una semana más con Rosa Pardina. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en este episodio dejamos atrás ya la guerra de Troya para sumergirnos en un mito del que se ha hablado hasta la saciedad. Hablaremos de Edipo, que ya desde los primeros tiempos fue el protagonista de grandes tragedias, también de fastuosas óperas y del complejo que Freud bautizó con su nombre. Edipo nos recuerda la inquietante verdad de que nunca podemos estar seguros de poseer el conocimiento real, ni siquiera de nosotros mismos. La tragedia comienza mucho antes de su nacimiento, en el palacio de Tebas. Su verdadero padre, el rey Layo, había sido maldecido y el oráculo de Apolo le había advertido del peligro con estas palabras: «No engendres ningún hijo en contra de la voluntad de los dioses, porque si lo haces, tu propio hijo te matará». Ante tal amenaza, Layo decidió no tener descendencia. Pero una noche de celebración, nublado por el exceso de vino, el rey olvidó la profecía y se acostó con su esposa, la reina Iocasta. Ella quedó encinta. Cuando el niño nació, el miedo superó al amor paterno. Para evitar que la profecía se cumpliera, Layo ordenó que abandonaran al bebé en el inhóspito monte Citerón. Pero antes, para asegurarse de que nadie lo rescatara y para que muriera en la montaña, le perforaron los tobillos con un clavo y los pasaron por una correa. Sin embargo, un pastor de los campos tebanos lo encontró y, compadecido del sufrimiento de la criatura, lo llevó hasta la vecina ciudad de Corinto. Allí gobernaban el rey Pólibo y la reina Mérope, quienes, al no poder tener hijos, adoptaron al bebé como propio. Lo llamaron Edipo, que en griego significa literalmente el de los pies hinchados, en memoria de aquellas terribles heridas que le habían infligido de recién nacido. Edipo creció feliz, rodeado de lujos y con la absoluta certeza de ser el legítimo príncipe heredero de Corinto. Y esta es otra de las grandes ironías de su historia. Edipo en realidad sí era un príncipe de sangre real, pero no de Corinto, sino de Tebas. Todo cambió una noche, durante un fastuoso banquete en Corinto, cuando un invitado, ebrio y malintencionado, le dijo a Edipo: «Te crees muy importante tú, pero ni siquiera sabes quién es tu padre». Aunque Pólibo y Mérope intentaron calmarlo, la duda ya había sembrado el veneno en su mente. Atormentado, el joven príncipe decidió viajar al oráculo de Delfos para conocer la verdad sobre su origen. Pero ya sabemos que el dios Apolo no responde directamente a las preguntas, y lo que le dijo a través de la pitonisa fue una profecía espeluznante: «Matarás a tu padre y te casarás con tu madre». Horrorizado y creyendo firmemente que sus padres eran los reyes de Corinto, Edipo tomó una decisión drástica para protegerlos. Juró no regresar jamás a su hogar. Fue así como emprendió el camino del exilio, intentando huir de un destino hacia el que, sin saberlo, caminaba a pasos agigantados. En un cruce de caminos, la fatalidad lo aguardaba. Edipo se topó con un lujoso carruaje que avanzaba en dirección contraria. El conductor, con arrogancia, le ordenó apartarse a latigazos. El orgullo del príncipe se encendió y se desató una violenta pelea. Edipo, defendiéndose, terminó matando al ocupante del carro. No le dio mayor importancia porque creyó que era un viejo desconocido. Pero aquel rico tebano era en realidad el rey Layo, su verdadero padre, al que acababa de asesinar, cumpliendo sin sospecharlo la primera parte de la profecía. Continuando su viaje, el joven llegó a las puertas de Tebas, una ciudad sumida en el terror por la Esfinge, un monstruo con cuerpo de león y rostro de mujer que devastaba la región y devoraba a todo aquel incapaz de resolver su acertijo. Edipo, que no tenía nada que perder, se enfrentó a ella. La Esfinge le lanzó su famoso enigma: «¿Cuál es el ser que camina a 4 patas por la mañana, con 2 al mediodía y con 3 por la tarde?» Edipo respondió con lucidez: «El hombre que gatea de niño, camina erguido en la madurez y usa bastón en la vejez». Derrotada por la astucia del extranjero, la Esfinge se suicidó lanzándose al vacío. Edipo entró triunfal en una Tebas liberada y agradecida, que lo coronó de inmediato como su nuevo rey.
y el premio final selló su destino. Como recompensa se le concedió la mano de la reina viuda Iocasta, su propia madre. Ni él ni nadie sabían que era su madre, ni que era viuda porque el propio Edipo había matado al rey en un cruce de caminos. La trampa perfecta del destino se había cerrado. Edipo gobernó Tebas con justicia y prosperidad durante años, tuvo hijos con Iocasta y se ganó el amor de su pueblo. Pero la verdad siempre termina por salir a la luz. Una terrible peste comenzó a asolar la ciudad y el oráculo dictaminó que la epidemia solo cesaría cuando se descubriera y desterrara al asesino del rey Layo. Edipo, con férrea determinación, inició una investigación sin saber que estaba cavando su propia fosa. El descubrimiento llegó al cruzar los testimonios de dos ancianos. Primero, un mensajero llegado de Corinto le confesó que los reyes que lo habían criado no eran sus padres de sangre, sino que él mismo lo había recibido de bebé en el monte Citerón. Al tirar de este hilo, Edipo mandó llamar al viejo pastor tebano que lo había entregado en la montaña, quien resultó ser, además, el único testigo superviviente del crimen en el cruce de caminos. Al juntarse los dos ancianos frente al rey, la terrible realidad se reveló. El pastor confesó que aquel bebé de pies hinchados era hijo del mismísimo Layo y que el hombre al que Edipo había matado en el camino era el rey que lo había engendrado. Hilo a hilo, la venda cayó de sus ojos. El viejo desconocido era su padre, lo que significaba que la mujer con la que compartía lecho era la misma que lo había parido. Lo que ocurrió después de que la verdad estallara varía según quien nos lo cuente. Y es que el mito está concebido para la tradición oral y cada vez que se relata cambia un poco, porque cada época le ha dado su propia interpretación. Pero la versión más célebre, la que inmortalizó Sófocles, nos arrastra al abismo más oscuro de la desesperación humana. Al descubrir la verdad, la reina Iocasta, incapaz de soportar la culpa y la vergüenza, corrió a sus habitaciones y se ahorcó. Cuando Edipo entró en los aposentos y vio el cuerpo sin vida de su madre, esposa, colgado de una viga, enloqueció de dolor. Entre terribles alaridos desató el cadáver y lo tendió en el suelo. Entonces, con las manos temblorosas, arrancó de los vestidos de Iocasta los pesados broches de oro que sujetaban su túnica, levantó los alfileres y se los clavó repetidamente en las órbitas de los ojos, gritando que la luz ya no le era lícita, que sus ojos no debían ver más los males que había sufrido ni los horrores que había causado. El rey sabio, el hombre que había descifrado el enigma de la esfinge, prefirió quedarse ciego antes de seguir mirando la espantosa realidad de su existencia. Chorreando sangre, desamparado y maldito, Edipo fue expulsado de Tebas y terminó sus días vagando por los caminos como un mendigo, guiado únicamente por la mano de su fiel hija Antígona. Edipo nos enfrenta a dos ideas fundamentales, el destino y la libertad. Podemos preguntarnos hasta qué punto Edipo fue capaz de elegir y hasta qué punto estaba ya marcado por un destino inexorable. La elección de Edipo, en apariencia libre, lo llevó al desenlace que el oráculo ya había predicho. Hace poco leí una frase al respecto que me pareció inquietante. Podemos decir que el destino prepara el fondo y la elección del hombre llena la escena. No podemos culpar a Edipo porque ignoraba lo que había hecho, pero lo que nos dice el mito es precisamente que la culpa y el sufrimiento son independientes el uno del otro. Quizá todo sucede por casualidad o quizá no lo sabremos nunca. Lo que sí hemos sabido del predestinado Edipo es que fue tan grande su sentimiento de culpa que prefirió sufrir el resto de su vida antes que caer en el olvido de la muerte.